Bien amigos, 15 horas con 25 minutos. Mucho se ha hablado el día de ayer luego de que el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima emitiera esta medida cautelar por la cual le suspende la colegiatura a Pedro Chávarri por 4 meses, ¿no? Lo que podría concluirse en una separación de este cargo del Ministerio Público. Sin embargo, para muchos han dicho que es una medida ilegal. Para ello estamos aquí en nuestros estudios con el abogado, además constitucionalista, Luis Pacheco, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Omar, encantado de estar en tu programa. Un saludo fraterno para toda tu legión de televidentes. Bueno, para que nos explique un poco y la gente pueda entender, ¿no?, la figura que ha presentado el Consejo de Ética y que para muchos podría ser el primer paso para que Pedro Chávarri, entendiéndose que hay una emergencia, el Ministerio Público pueda retirarse de este organismo. ¿Es legal o es ilegal esta medida que ha presentado el Consejo de Ética? Señor Walter Ayala, mejor dicho. A ver, para poder hacer una precisión conceptual con respecto de los términos, el Consejo de Ética no ha emitido una medida cautelar. Lo que ha emitido es una resolución de sanción en contra del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, actual fiscal de la Nación. Sanción que lo inhabilita del ejercicio de la profesión de abogado por el lapso de 4 meses. La pregunta es si es que esa medida resulta legal o tiene algunos ribetes que por lo menos la pongan en situación de cuestionamiento. De acuerdo a lo que tenemos nosotros conocimiento y de los hechos que se han dado a conocer en las últimas horas y en los últimos días también con documentación, se tiene clarísimo el hecho de que desde la semana pasada ya la decana del Colegio de Abogados, María Elena Portocarrero, había informado a la ciudadanía de que solamente faltaba un voto para poder tomar la decisión el Consejo de Ética si es que se aplicaba o no la sanción. De modo tal entonces que... De los 5 miembros, ¿verdad? Sí, es decir, la decisión todavía no había sido tomada, porque faltaba un voto. Claro. Y al parecer ese voto se debe haber emitido o bien el día sábado en la tarde o en la noche, o en horas de la madrugada del día domingo, porque esta noticia la hemos conocido todos los peruanos nosotros el día de ayer. Pero este Consejo de Ética, que está integrado por el número de miembros que ha señalado, porque así lo señala el propio reglamento del Colegio de Abogados, uno de los miembros había sido recusado por el doctor Chávarri. Y no se ha solucionado el problema de la recusación hasta el momento. De modo además tal, es el presidente del Consejo. Añadidamente, que es quien preside el Consejo de Ética. Entonces, si se ha cuestionado la imparcialidad de uno de los miembros de este Consejo de Ética, ¿cómo es posible de que ese Consejo, y particularmente por este mismo miembro, que añadidamente preside, emita una sanción si está cuestionada su actuación? O sea, no pudo emitir. No podía, porque tenía que esperar a la resolución de la recusación que se había planteado. Pero señor Walter Ayala, y aquí en los estudios también lo dijo, él había emitido ya su voto un día 28 de noviembre, y la recusación vino después, lo que no inhabilitaría su decisión. Sí, pero el asunto es que el voto solitario no cuenta, sino lo que cuenta es el conjunto, la totalidad de los miembros del Consejo. Y si de la totalidad de los miembros del Consejo tú cuestionas a uno, ese uno afecta a la decisión colegiada del conjunto de los miembros integrantes del respectivo tribunal. Por lo tanto, entonces, ese Consejo no se podía pronunciar mientras no hubiera una decisión sobre la recusación que se había planteado. No interesa la fecha en la cual se había planteado. Entonces, si se entiende de esta manera que debe resolverse primero la recusación, la Junta de Fiscales Supremos, a quien se le va a elevar justamente esta decisión, no tendrían por qué hacerle caso mucho al Consejo de Ética. Y no solamente por eso, sino quiero introducir un elemento más. Tú lo has planteado muy bien y es lo correcto, pero quiero señalar un elemento más. La ley de la carrera judicial, si no me falla la memoria en este momento, es la 30.843, puedo estar equivocado, pero me parece que ese es el número, señala que para mantenerse en la carrera judicial, entre otros requisitos,
evidentemente que se necesita que el fiscal sea un abogado colegiado y que se encuentre hábil. Pero cuando se habla de la carrera judicial, se está hablando de aquellos fiscales que ejercen la función de fiscales conforme el mandato constitucional y la propia ley orgánica del Ministerio Público lo señala. ¿Y cuál es la labor que tiene un fiscal? Actuar en la prevención de la comisión del delito e investigar para perseguir y sancionar eventualmente, a petición suya, ante el Poder Judicial, los delitos que eventualmente puedan ser cometidos por particulares o autoridades, miembros integrantes del Estado peruano. Pero el caso del fiscal de la Nación es un caso sui generis, porque él cumple como fiscal de la Nación una labor administrativa. Es decir, él no es un fiscal como el fiscal provincial o el fiscal superior e incluso el propio fiscal supremo, que sí investiga, que sí previene y que sí realiza labor propiamente fiscal. Es decir, el fiscal de la Nación tiene el despacho de la Fiscalía de la Nación y desde ese despacho diseña las políticas públicas de la gestión de gobierno de un órgano constitucional autónomo. Por lo tanto, entonces, él no está cumpliendo propiamente esa función de fiscal a la que se refiere la ley de la carrera fiscal. Por lo tanto, entonces, que tenga o no tenga habilitada la colegiatura no es algo que tendría que afectar. Ajá. ¿Y es vinculante la decisión del Consejo de Ética o no? No, porque ¿No sería? Las normas de ética son aplicables en el campo de la moral. ¿Ya? Claro, tienen una ejecución dentro del ejercicio de la función. Y yo quiero... Porque aquí el señor Ayala dijo que tenía que ejecutarse rápidamente. Mira, el artículo 82 del Código de Ética, aprobado el año 2012 por la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, hay un solo Código de Ética para todos los colegios de abogados del país. Señala que este código comprende a los abogados que cometen actos contrarios a la ética profesional, a la conducta o hechos en que incurren los miembros de la orden que sin haberse producido en el ejercicio profesional de abogados incurren directa o indirectamente en la calidad del servicio que él brinda. El doctor Chávarri es abogado de profesión, pero no es abogado de ejercicio profesional. Yo soy abogado de ejercicio profesional. El doctor Chávarri es un funcionario público que tiene el título profesional de abogado. Entonces, hay que separar las cosas. Entonces, ¿la colegiatura no sería un requisito indispensable para que él sea el fiscal? Imagínate que... a ver, vamos a retroceder un poquito en el tiempo para poder hacer esta precisión. ¿Por qué le abre de oficio, además, me parece, este Consejo de Ética un proceso de investigación por faltamiento al código deontológico al doctor Chávarri? Por supuestamente haber mentido, haber negado de que él se reunió con unos periodistas. Le volvieron a preguntar y lo volvió a negar. Y luego salió por ahí un audio que no tiene ningún contenido ilícito, porque mentir no es delito ni en el Perú ni en ningún país democrático. Entiendo que sí en los países totalitarios musulmanes, pero este no lo es, el nuestro. Pero además él es fiscal de la nación, pero tampoco mentir, digamos... Pero es una cuestión ética, pero es una cuestión ética. Es una cuestión reprochable en el campo de la ética. Una cosa es la ética y otra cosa es el derecho entendido como el conjunto de normas jurídicas. Vale decir, si tú en el microbús, por ejemplo, sabes que estando sentado viene una señora con la barriga demostrando que se encuentra en estado de gestación, ¿qué te dice a ti las normas morales? Que tienes que pararte, ponerte de pie para cederle el asiento. Pero ¿y si no lo haces? ¿Quién te va a sancionar? Tu conciencia. La sociedad también, ¿no? Bueno, pero hay frescos y caras duras a los que les pueden gritar y decir lo que quieran, pero no pasa nada. Porque usted recordará una frase de Pedro Chávarri también que dijo que si todos los abogados mentimos deberían quitarnos la colegiatura también. Pero eso no pasa, para terminar la idea, por ejemplo, si tú estás conduciendo tu vehículo y te pasas la luz roja del semáforo, ahí no solamente hay un reproche social de la gente, sino que además hay una sanción normativa. Esa es la diferencia entre ética y norma jurídica. Entonces, que el fiscal de la Nación haya dado una declaración que no se ajusta a la verdad es una cuestión ética, cuestionable desde el ámbito de la ética. Vamos a poner las cosas en su sitio. Pero sancionable también. Pero sancionables en el campo de la ética, vuelvo a decir, ¿no? Y con el debido procedimiento, que es lo que lamentablemente no está sucediendo. Ahora bien, el presidente de la República paralelamente había señalado y había dicho, no me reuní con la señora Keiko Fujimori. Le preguntaron por segunda vez,
tajantemente digo que no me he reunido con la señora Keiko Fujimori. Le volvieron a preguntar una tercera vez. Dijo, no me he reunido con la señora Keiko Fujimori. Y luego sale la señora Keiko Fujimori y dice, bueno, me he reunido con el presidente de la República 2 veces. Es decir, el presidente de la República mintió. Y es el máximo magistrado del Estado. El Colegio de Ingenieros le ha abierto proceso por eso. Y es más, ¿qué es más cuestionable? ¿Que miente el fiscal de la Nación o que miente el presidente de la República? Yo no quiero entrar en el escenario en el que, digamos, que porque se tiene un cargo el impacto sea mayor. Pero lo cierto es que si le vamos a hacer un cargamontón al fiscal de la Nación por no haber dado una información fidedigna, ¿por qué solo a él y no al resto de los funcionarios? Es decir, parece que nuestra moral nacional se focaliza solamente sobre una persona. Entonces, para usted no debió de iniciarse de ninguna manera una denuncia de ese tipo. No, que se inicie todo lo que se quiera, pero que se lleve dentro del campo de los canales correspondientes. El Consejo de Ética puede proceder conforme lo señala el estatuto. Está cuestionado el presidente, no se ha resuelto su situación, por lo tanto todavía no puede pronunciarse. Y finalmente, aun cuando se le emita una sanción, como sucede en este caso, se le sancionaría en el ejercicio de su función de abogado, no de fiscal de la Nación. Entonces, las cosas son diferentes, porque si no, imagínate, Omar, imagínate que tú un día, Dios no quiera, te despidan a ti de este canal de televisión y quieras probar tu vínculo laboral para cobrar tu compensación por tiempo de servicios. Y estás ganando eventualmente el proceso, un proceso millonario, y a los abogados de TV Perú se le ocurre cuestionar al juez que está viendo tu caso.